Puede que estemos perdiendo el hilo. Mientras Trump intenta estrangular a Pekín, China está comprando silenciosamente petróleo ruso a través de rutas del norte, y en tiempo real está entrenando sus modelos de IA sobre los movimientos militares de EE-UU vía satélite. Trump simplemente está revelando todas las raíces y protocolos de las operaciones militares estadounidenses a China como si fuera una serie de televisión gratuita. Echemos un vistazo más amplio a lo que está sucediendo. ¿Por qué es esto un regalo maravilloso para Pekín? Analizaremos las 5 lecciones principales que China ya ha aprendido de esta guerra, por qué las doctrinas militares modernas de EE-UU están oficialmente muertas y cómo este conflicto en Oriente Medio está a punto de desencadenar un choque inflacionario global. El número de petroleros atrapados en el estrecho de Hormuz se estima en 984, lo que representa aproximadamente el 22% de la flota mundial de petroleros. Los contratos de suministro se firman con entre 3 y 6 meses de antelación, lo que significa que las consecuencias reales ni siquiera han comenzado. Ahora, alejémonos. ¿Cuál es exactamente el plan? He pasado más de una década analizando conflictos, mercados energéticos y las partidas de ajedrez a cámara lenta que las grandes potencias juegan con las economías de los demás. Y les digo que lo que veo desarrollarse ahora mismo no es estrategia, es improvisación disfrazada de conferencias de prensa, es una apuesta doble por la locura. Si lo piensan bien, Irán, que durante décadas fue el país más sancionado del mundo y contra el cual EE-U está usando ahora la fuerza, una vez el ejército más poderoso del mundo, no ha caído. No hay cambio de régimen. Irán ha subido los precios en todo el mundo. Irán está en un punto muerto. ¿Era este el plan? Aquí está lo que lo hace peor. El Pentágono lo sabía. Durante 3 décadas, bajo Bush, Obama y Biden, el estamento militar luchó vigorosamente contra la presión israelí para ir a la guerra con Irán. Solo en 2024, los israelíes intentaron 2 veces atrapar a Biden en una confrontación directa, una vez en abril, otra en octubre. Biden se negó en ambas ocasiones. El general Kenney, actual presidente del Estado Mayor Conjunto, supuestamente advirtió al presidente Trump antes del 28 de febrero que Estados Unidos no tenía una opción militar viable. Trump lo ignoró. Netanyahu le dijo al presidente lo que quería oír. El régimen es frágil. Un golpe fuerte y se desmorona, igual que Venezuela. Y Trump, que no está precisamente rodeado de asesores sabios, como dijo un analista, mordió el anzuelo. China no tiene miedo. Hay una narrativa circulando en los centros de pensamiento de Washington, en las noticias por cable y en las redes sociales desde que cayeron las primeras bombas. Dice así: Estados Unidos elimina las exportaciones de petróleo de Venezuela a China. Primer golpe. Luego elimina a Irán. Segundo golpe. La economía de China colapsa. Estados Unidos gana. Fin del juego. Es una historia impecable. Cabe en un eslogan de parachoques. Y es peligrosa y catastróficamente errónea. Permítanme darles las cifras, porque a las cifras no les importan las narrativas. China ha alcanzado una tasa de autosuficiencia energética del 84%. Eso significa que por cada unidad de energía que China consume, solo el 16% proviene del extranjero. Y esa cifra ha estado subiendo durante 2 décadas. No por accidente, sino por diseño. Inversión masiva en energía solar, eólica, hidroeléctrica, presas, energía nuclear y la mayor flota de vehículos eléctricos del planeta. La producción de electricidad de China eclipsa a la de Estados Unidos, donde la red ha estado esencialmente estancada durante 30 años. Este es un proyecto de 20 años. Se propusieron en el año 2000 dominar los vehículos eléctricos. Comenzaron a escalar la energía renovable antes de que la mayoría de los gobiernos occidentales hubieran escrito siquiera un documento de política. Y ahora su producción de energía renovable iguala su producción de carbón. Dentro de ese 16% restante de energía importada, el petróleo representa aproximadamente el 59%.
De las importaciones totales de petróleo de China, aproximadamente el 17% proviene de Irán, con un promedio de entre 1,38 y 1,61 millones de barriles por día a lo largo de 2024 y 2025. Analicen esas cifras y llegarán a un dato que debería quitarle el sueño a cada arquitecto de esta guerra. China depende de la energía iraní para aproximadamente el 1,5% de su consumo total de energía. 1,5%. Por eso lanzamos una guerra. Pero aquí está lo que los estrategas en Washington no saben o se niegan a reconocer. China no solo importa petróleo a través de canales convencionales. Pekín ha construido una flota en la sombra de petroleros que representa aproximadamente el 18% de la capacidad total mundial de petroleros, operando completamente fuera de los marcos regulatorios estándar. Estos barcos cambian de bandera a mitad del viaje, cambian de nombre, desactivan sus transpondedores A y C y realizan transferencias de barco a barco en aguas oscuras frente a Malasia, Singapur y Vietnam para rebautizar el crudo iraní como malasio u omaní antes de que entre en los datos aduaneros chinos. Desde 2022, las aduanas chinas han reportado 0 importaciones directas de petróleo de Irán. Las firmas analíticas que rastrean los movimientos de los petroleros confirman que siguen fluyendo más de 1,38 millones de barriles por día. Las estimaciones de inteligencia actuales sugieren que hay hasta 300 millones de barriles de petróleo no vendido en petroleros en la sombra en este momento, una reserva estratégica de petróleo flotante. Combinado con las reservas en tierra estimadas en 100 a 115 días de cobertura de importación neta, Pekín ha construido un amortiguador que puede absorber meses de interrupción. Ahora, aquí es donde la estrategia pasa de ser simplemente errónea a activamente autodestructiva. Miren quién depende realmente del estrecho de Hormuz. Japón obtiene el 91% de su petróleo a través de esa vía marítima. Filipinas, el 94%. 20 millones de barriles fluyen por Hormuz diariamente y el 80% de ese volumen está destinado a los mercados asiáticos. China también obtiene el 31% de su gas natural licuado de Oriente Medio. Qatar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos. Así que sí, China tiene una exposición real, pero comparada con Japón, Corea del Sur, Filipinas, los propios aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, esa exposición es manejable. El profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago lo expresó con precisión. Son Japón y Corea del Sur los que van a ser golpeados. Son más dependientes del petróleo del Golfo que los chinos. Y luego añadió algo que debería alarmar a cada europeo que esté viendo esto. Los europeos ya están en problemas porque no están recibiendo petróleo y gas de la forma en que solían hacerlo de Rusia. Ahora corten el flujo de Oriente Medio, además de eso, y verán dónde las economías europeas, que ya están luchando, van a estar en problemas aún mayores. Estados Unidos se propuso convertir el estrecho de Hormuz en un arma contra China. Lo que realmente hizo fue un acto de fuego amigo contra cada aliado dependiente de la energía que necesita para su estrategia en el Pacífico y cada economía europea que afirma estar defendiendo. Las tarifas diarias de flete para los petroleros que transportan crudo de Oriente Medio a China se han disparado por encima de los $400,000. El crudo Brent ha superado los $92 por barril con proyecciones de 150 o más si el estrecho permanece cerrado. Y Venezuela, ese primer golpe que todos celebraron, según el South China Morning Post, el petróleo venezolano se sigue vendiendo a China. La única diferencia es que Estados Unidos es quien realiza la venta ahora a través de cuentas offshore. Las ganancias cambiaron de manos, el petróleo no. Mientras tanto, China está acelerando las negociaciones para el gasoducto de gas natural Power of Siberia 2 con Rusia, utilizando a Moscú como una válvula de seguridad para compensar la volatilidad de Oriente Medio. La crisis está catalizando exactamente lo que Washington más temía: un bloque energético eurasiático seguro por tierra entre China y Rusia, construido a expensas directas de la vulnerable región del Golfo que Estados Unidos
acaba de desestabilizar. La estrategia de bloqueo no está fallando, ya falló. La pregunta es cuánto daño se inflige Estados Unidos a sí mismo y a sus amigos antes de que alguien en la sala lo admita. Ahora, hablemos de la guerra en sí, porque incluso si se deja de lado el cálculo energético, el panorama militar es aleccionador. La Operación Furia Épica se lanzó el 28 de febrero con casi 900 ataques aéreos coordinados en solo las primeras 12 horas. Bombarderos B-52, cazas furtivos y extensos activos navales. Las primeras 24 a 36 horas costaron aproximadamente $5.200 millones y una parte significativa de eso se gastó atacando señuelos. Dejen que eso se asimile. Municiones guiadas de precisión, cada una con un costo de cientos de mil a millones de dólares, lanzadas contra objetivos que resultaron ser falsificaciones elaboradas. Los iraníes se habían preparado, se habían movido, dispersado, escondido y plantado objetivos ficticios por todo el país. Estados Unidos disparó primero, verificó después y descubrió que había golpeado el aire. La batalla de los señuelos, así es como los analistas la llaman silenciosamente. Los ataques de decapitación tuvieron un éxito parcial. El líder supremo fue asesinado, pero aquí está lo crítico que los arquitectos de esta guerra no entendieron, un punto que Mearsheimer ha planteado con una claridad devastadora. El registro histórico es inequívoco. No hay ningún ejemplo en la guerra moderna de una campaña aérea por sí sola que produzca un cambio de régimen. No en Corea, donde bombardeamos el norte hasta dejarlo en escombros y no se rindieron. No en Vietnam, donde bombardeamos durante años y perdimos. Ni siquiera en Japón, donde bombardeamos Tokio en una sola noche en marzo de 1945, matando a más personas que en Hiroshima o Nagasaki, y luego seguimos con una lista de ciudades importantes. Los japoneses no se rindieron hasta agosto, y la mayoría de los historiadores atribuyen eso a la invasión terrestre soviética de Manchuria, no a las bombas atómicas. Si quieres un cambio de régimen en Irán, necesitas botas sobre el terreno. Irán es 4 veces el tamaño de Irak, con 93 millones de personas, e incluso Donald Trump es lo suficientemente inteligente como para saber que enviar un ejército a Irán sería una receta para el desastre. Así que estamos atrapados solo con el poder aéreo. La única herramienta que la historia nos dice, sin excepción, que no logra lo que le pedimos que logre. Mientras tanto, los iraníes están luchando con inteligencia. Un amigo mío en la industria de la defensa describió recientemente un dron iraní. Chapa metálica, barato como el demonio, pero efectivo. Estas cosas cuestan miles de dólares, tal vez decenas de miles, y está disparando misiles interceptores de millones de dólares para derribarlos. Ese es el tipo de cambio de esta guerra. Irán tiene al menos 45,000 misiles restantes y quizás entre 50,000 y 100,000 drones. Estados Unidos comenzó con un estimado de 8 o 9,000 municiones de alta gama y probablemente ya ha gastado al menos la mitad. La reposición tarda meses. Los misiles Patriot no son proyectiles de artillería. No se puede aumentar la producción de la noche a la mañana. Incluso el general Kenney, el propio presidente elegido por Trump, el hombre que le debe su 4ª estrella a este presidente, supuestamente dejó claro antes de la guerra que esta no era una opción militar viable. Cada vez que aparece ante las cámaras, según los observadores, no parece feliz. Él respetaba la capacidad iraní para crear estrategias, entendía lo que venía y fue ignorado. Los iraníes han destruido más de 27 bases estadounidenses en todo el Golfo. Han eliminado prácticamente todos los radares de alerta temprana de largo alcance en Israel y en toda la península arábiga. Los sistemas diseñados para dar aviso temprano de ataques con misiles entrantes. Están desmantelando sistemáticamente la infraestructura militar estadounidense utilizando ataques de precisión guiados por el sistema de navegación por satélite Beidou de China, que permaneció funcional incluso después de que Estados Unidos interfiriera el GPS en todo el teatro de operaciones. La Marina de con 2 grupos de ataque de portaaviones completos desplegados,
aún no puede escoltar el tráfico comercial a través de Hormuz. En la década de 1980, cuando Estados Unidos dirigió una operación de convoy similar, tenía una marina de 600 barcos. Hoy, 8 destructores clase Arleigh Burke y 3 barcos de combate litoral. Eso es todo. Y aquí está el bucle de retroalimentación. Nadie en Washington ha tenido en cuenta los minerales de tierras raras y el galio necesarios para construir sistemas de misiles de reemplazo, los semiconductores, los componentes de precisión. China controla esas cadenas de suministro. El país que estamos tratando de debilitar controla los materiales que necesitamos para reconstruir las armas que estamos agotando para debilitarlo. El presupuesto militar de China para 2026 aumentó un 7%, diseñado específicamente para explotar esta dinámica. Cada interceptor estadounidense disparado sobre el Golfo Pérsico es uno menos disponible para una contingencia en Taiwán, y a medida que pasa el tiempo, el agotamiento empeora, no se estanca y ciertamente no aumenta, disminuye. Los iraníes entienden estas matemáticas y Pekín también. 5 lecciones para Pekín y la que no publicaron. Mientras Estados Unidos quema municiones y credibilidad, China está sentada en el aula más trascendental del mundo. El Ejército Popular de Liberación publicó 5 lecciones extraídas de la guerra de Irán públicamente. Eso no es un accidente, es una señal para Washington, para las potencias regionales y para Taiwán. Y lo que no publicaron es casi con seguridad más importante que lo que sí publicaron. Lección 1. Cuidado con el enemigo interno. La eliminación quirúrgica del liderazgo de Irán fue posible gracias a una profunda inteligencia humana. Agentes israelíes incrustados dentro del país, hablando el idioma, conociendo las costumbres, sabían dónde estaba el líder supremo. Sabían que los otros líderes se reunían a la luz del día, asumiendo que los ataques vendrían solo de noche. China miró eso y vio un espejo. Los juicios por espionaje en Taiwán han aumentado de 16 casos en 2021 a 64 en 2024. Pekín ya está ejecutando ese manual, pero también notó que la CIA lanzó un video de reclutamiento dirigido a oficiales descontentos del EPL, los atrapados en las recientes purgas anticorrupción de Xi Jinping. La paranoia que esto crea en un sistema autocrático puede convertirse en un arma o puede llevar a purgas que destruyan tu competencia militar. De cualquier manera, la seguridad interna es ahora tan importante como la defensa aérea. Lección 2. La diplomacia es una mentira. Trump estaba negociando con Irán. Los informes indicaban que Irán había aceptado 0 almacenamiento de uranio y verificación completa días antes de que cayeran las bombas. Hizo lo mismo con Maduro. Conversaciones un día, fuerzas especiales al siguiente. Los medios estatales chinos publicaron un editorial afirmando que la diplomacia bajo Washington no es un foro para soberanos iguales, sino un instrumento de poder dominante. Un exoficial militar chino dijo: "No asumas que tus adversarios jugarán según las reglas. Pueden atacar sin previo aviso, ignorando tanto las reglas del juego como las reglas de la guerra". Cuando Xi se reúna con Trump a finales de este mes, independientemente de las palabras cálidas que se intercambien, esta lección estará sentada a la mesa entre ellos. Lección 3. El poder de fuego superior importa. Cualesquiera que sean los argumentos morales, el poder duro determina los resultados. Xi ha estado diciendo esto durante años. El presupuesto de defensa de China aumentó un 7%. Portaaviones de propulsión nuclear, drones, barcos de reabastecimiento, sistemas de guerra electrónica, todos acelerando hacia los objetivos de preparación para 2027. Y notaron algo más: el papel devastador que jugó Israel en esta guerra. Los analistas chinos concluyeron que China debe evitar que Japón o Filipinas se conviertan en lo que llaman el Israel de Asia Oriental, un aliado regional capaz de ser utilizado por Washington como una plataforma de despliegue militar. Lección 4. La ilusión de la victoria. Puedes destruir las defensas aéreas en la primera hora y aún así no lograr tus objetivos políticos. El régimen no se ha ido.
El verdadero objetivo de Netanyahu, como argumenta Mearsheimer, puede no ser el cambio de régimen en absoluto, puede ser crear un Estado fallido, fragmentar a Irán, de la misma manera que Irak fue fragmentado, de la misma manera que Libia se convirtió en un Estado fallido. Pero incluso eso requiere una destrucción sostenida que Estados Unidos no puede permitirse política o financieramente. Pekín quiere la reunificación de Taiwán, no una ocupación rebelde que alimente décadas de condena internacional. Irán es una advertencia. Lección 5. Autosuficiencia. No dependas de las cadenas de suministro que tu enemigo puede cortar. Irán buscó la autosuficiencia durante décadas. No fue suficiente contra todo el poder del ejército estadounidense. Pero China no es Irán. Tiene la base industrial, la escala, la tecnología y su sistema de satélites Beidou acaba de demostrar su valor en combate real, funcionando cuando la interferencia del GPS estadounidense cerró todo lo demás. Eso es validación bajo fuego. Pero esto es lo que el EPL no publicó, y lo que más importa. La operación Furia Épica es una prueba de estrés por proximidad para Taiwán. Pekín está analizando meticulosamente el rendimiento de los cazas furtivos estadounidenses, las tasas de agotamiento de municiones, la integración de inteligencia de señales y la resolución política en tiempo real. Cada ataque de precisión proporciona datos sobre cómo EEUU aborda la degradación de la infraestructura militar endurecida. Si la arquitectura de evasión de sanciones que China pasó años construyendo, la flota en la sombra, el conducto Chuchin, el sistema de pago CIPS, puede mantener los flujos de materias primas a un estado bajo embargo militar total, entonces Pekín ha validado los mecanismos exactos necesarios para sostener la economía china durante un bloqueo sobre Taiwán. Tanto Rusia como China tienen enormes incentivos para ayudar a Irán y asegurar que Estados Unidos sufra una derrota humillante. Como señaló Mearsheimer, EEUU es un enemigo mortal de ambos, algo que Putin y Xi entienden perfectamente, pero son lo suficientemente inteligentes como para no anunciarlo públicamente. Ver a Estados Unidos inmovilizado y en serios problemas en Irán sirve a los intereses de ambos. Rusia está proporcionando inteligencia significativa. China transfirió sistemas de defensa aérea y radares antifurtivos de largo alcance antes de la guerra, y a medida que pase el tiempo, esa asistencia solo crecerá. China está construyendo una marina de aguas azules. Su iniciativa de la franja y la ruta se extiende profundamente en Oriente Medio. Cuanto más se prolongue esta guerra, más involucrados se vuelven Pekín y Moscú, y más difícil será para Estados Unidos e Israel volver a atacar a Irán. Como concluyó una evaluación de inteligencia, el sistema que China construyó nunca fue realmente sobre Irán, era sobre Taiwán. Los modelos teóricos están siendo calificados en tiempo real bajo condiciones de combate. Ahora llegamos a la parte de esta historia que debería aterrorizarles genuinamente. Porque el arma más peligrosa en esta guerra no es un misil hipersónico o un dron armado. Es un instrumento financiero del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. El mercado global de derivados tiene un valor nocional estimado entre 600 billones y 1.000 billones de dólares. Eso es aproximadamente 10 veces el tamaño de toda la economía global. Y respaldando todo ese edificio, aproximadamente 300.000 millones de dólares en colateral real. Por cada dólar de dinero real en el sistema, hay aproximadamente entre 2.000 y 3.000 dólares en apuestas de derivados cabalgando encima, una parte desproporcionada ligada a los precios de la energía. La Bolsa Mercantil de Chicago, CME, está reportando volúmenes récord en contratos de energía. La gente no está operando, tiene pánico. Se están apresurando a cubrir posiciones diseñadas para un mundo donde el petróleo cuesta $80 el barril, no 150 o 200. La propia CME ha señalado la actividad extraordinaria y la pregunta que nadie en la Fed, el Banco de Inglaterra o el BCE parece estar haciendo en voz alta es qué sucede cuando las contrapartes no pueden pagar. Irán sabe exactamente lo que sucede
Y esta es la dimensión que los analistas occidentales siguen pasando por alto. Irán ha estado operando fuera del sistema bancario SWIFT durante décadas. Construyó empresas offshore en Dubái, aprendió a navegar por redes financieras en la sombra y aprendió a jugar en el propio mercado de derivados, haciendo apuestas sobre el mismo caos que está creando. Cuando Irán ataca petroleros en el estrecho de Hormuz, no solo está interrumpiendo el transporte marítimo, está moviendo los precios de la energía. Cuando ataca el almacenamiento de combustible en Salalá, está desencadenando recálculos de seguros, recargos por flete y una revalorización en cascada en cada mercado de materias primas del planeta. Cuando apunta a los centros de datos de Amazon, y sí, eso está sucediendo, está golpeando la infraestructura digital que sustenta los sistemas de compensación financiera occidentales. El Comando Militar de Irán ha anunciado el fin de su política de ataques recíprocos. De ahora en adelante, operaciones continuas. Su mensaje: prepárense para un petróleo a $200. El liderazgo de Qatar dice que estamos a semanas de un desastre económico. Advierten de un petróleo a $150. Están invocando cláusulas de fuerza mayor para detener la producción porque se han quedado sin almacenamiento. Los Emiratos Árabes Unidos acaban de cerrar la refinería más grande del mundo, no por una bomba, sino porque no hay dónde poner la producción. El 25% del petróleo mundial está actualmente fuera de línea. El 35% del suministro mundial de fertilizantes, que depende de componentes petroquímicos del Golfo, está interrumpido. Si el petróleo supera los $150, comienza la reacción en cadena. Las cláusulas de desactivación en los contratos de derivados comienzan a activarse. Los bancos que escribieron esos contratos descubren que no pueden cubrir la exposición. Es la analogía del seguro. Todos chocan a la vez y el corredor se declara en quiebra, excepto que el corredor es el sistema financiero occidental. Gasolina a 8 o $10 el galón, los costos de la electricidad disparándose, la escasez de fertilizantes llevando los precios de los alimentos a un territorio que derriba gobiernos, no en el mundo en desarrollo, sino aquí. Mearsheimer describió el espectro claramente. Podrías tener una depresión mundial, o algo menos, una recesión global con enormes consecuencias, especialmente para los países en desarrollo. La importancia del petróleo para la economía internacional simplemente no puede ser subestimada. Y la administración Trump entiende esto.